Hola, bienvenidos de nuevo a Pura Vida Católicos. El día de hoy vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 9, versículo del 13 al 21. Padre bondadoso, Cristo, tu Hijo nos ha mostrado el camino para alcanzar la verdadera libertad. Él mismo nos ha dicho, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, y así respondamos al llamado que nos hace. Concédenos el don del Espíritu para que todos quedemos unidos en un mismo sentir. Ayúdanos a aprovechar tan grandes dones, para que merezcamos ser siempre partícipes de su vida. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Antes de continuar con el tema del Apocalipsis, me gustaría hacer mención al incendio que se realizó en un templo católico en Chile. Me parece impensable que este grupo de izquierda esté realizando este tipo de vandalismo. Es increíble que ellos mismos se hagan llamar tolerantes cuando realmente no lo son. Yo me pregunto, ¿qué lograrán realmente ellos con este tipo de acciones? Si fueran personas feministas, jamás van a salvar una vida incendiando una iglesia. Si son personas que apoyan el comunismo, jamás van a liberar del capitalismo a las ciudades. Me parece algo realmente ilógico. Tenemos que pedir mucho a Dios por este tipo de cosas que están pasando y que van a seguir pasando, ya que Satanás está moviendo sus piezas. Pidámosle a Dios también por los jóvenes, que he visto mucho joven defendiendo este tipo de ideologías, pero también, gracias a Dios, he visto mucho joven ahora defendiendo la vida y la familia. Así que pidamos mucho por ellos, porque ellos serán los que tienen que enfrentarse a esta dura batalla. También pido a todos los cristianos que, además de hacer una oración, no nos dejemos vencer por este tipo de movimientos. Tampoco es que quiero que ustedes hagan una guerra contra ellos, pero sí quiero que sigan demostrando su fe. No podemos dejar que Satanás nos intimide, porque eso no es de Dios. Más adelante haré un video completo de todas estas cosas que están pasando. Por ahora tengo pensado finalizar el Apocalipsis. Bueno, vamos a continuar. El sexto ángel sonó la trompeta y al oír una voz que salía de los 4 ángulos del altar de oro, que está en la presencia de Dios, que decía el sexto ángel que tenía la trompeta: suelta los 4 ángeles que están ligados sobre el gran río de Éufrates. La sexta plaga es ya homicida, que se extiende en la tercera parte de la humanidad. Llega el segundo de los ayes, anunciado por el águila. El sexto ángel hace sonar la trompeta, y de los 4 cuernos del altar de oro sale una voz. Esta voz, que proviene del altar de los perfumes, debe de ser una personificación de las oraciones de los santos allí ofrecidas. Cifras en Apocalipsis capítulo 8, versículo del 3 al 4. La voz única e inconfundible es sin duda la ya conocida por San Juan, la de Jesús el Señor. Y sale del altar, porque Jesucristo mismo es el sacerdote, la víctima y el altar, en que se ofrecen los holocaustos y las oraciones de los fieles. Estos piden que continúen los azotes contra el mundo pagano, es decir, que se cumpla la justicia divina contra los impíos. Cifras en Apocalipsis capítulo 6, versículo del 9 al 11. La voz salida de los 4 cuernos del altar, cifras en Éxodo capítulo 37, versículo 26, y Primera de Reyes capítulo 1, versículo 50, ordenan al sexto ángel de parte de Dios que suelte los 4 ángeles que están ligados sobre el río Éufrates. En la literatura bíblica de Éufrates suele ser frecuentemente el punto de partida de las tropas contrarias invasoras, que tantas veces habían de devastar la Palestina. Durante los siglos fueron los asirios, después los babilonios, más tarde los persas y escitas. Y en el tiempo de Juan eran los pardos, que tenían ocupada la región del este, cuya caballería interviene en la sexta plaga. Los 4 ángeles encadenados a orillas de Éufrates no hay que confundirlos con los del Apocalipsis capítulo 7, versículo del 1 al 3. Parece ser más bien una personificación de las fuerzas invasoras, que van a sembrar por doquier la devastación y la ruina. Probablemente estos son los ángeles del castigo,
que con sus instrumentos de suplicio van a atormentar a los reyes y poderosos de la tierra. El artículo que emplea el texto griego del Apocalipsis hace suponer que estos 4 ángeles eran conocidos por la tradición judío-cristiana. Según estos ángeles, se pondrán un día al frente de los pardos y de los medos, cuya caballería invadirá Palestina para un combate escatológico. San Juan probablemente se sirve de esta tradición transformándola un poco. Contempla de esos ángeles poniéndose al frente de la caballería diabólica. Lo mismo de Abadón guiaba las langostas infernales y lanzándose sobre los impíos. Y en efecto los pardos, greñudos, crueles e incultos, eran el terror del Imperio Romano en aquella época. Acechaban la oportunidad de orillas del Éufrates para lanzarse contra el mundo civilizado. Las luchas entre los pardos y el Imperio Romano eran frecuentes y la victoria no siempre había sonreído a los romanos. Por el contrario, habían infringido grandes derrotas a las legiones romanas. Más de una vez las provincias del Imperio Romano se vieron invadidas por la impetuosa caballería de los pardos, terrible por su destreza en el manejo del arco. Solamente bajo Trajano, después de que éste conquistó Mesopotamia y estableció la frontera a orillas de Tigris, cesó por un tiempo el temor de los pardos. Sin embargo, hay que tener presente que las invasiones de los pardos son el símbolo de las catástrofes que amenazaban a los grandes imperios paganos perseguidores de la Iglesia de Dios. Fueron sueltos los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, y para el día, y para el mes, y para el año, a fin de que se diese muerte a la tercera parte de los hombres. El número de los ejércitos de la caballería era de 2 miriadas de miriadas. Yo oí su número. Los 4 ángeles que estaban preparados por Dios para el momento preciso, para la hora, para el día, para el mes y para el año, señalado por su justicia, fueron sueltos. Se sueltan 4 ángeles, porque sus efectos han de alcanzar a las 4 partes del mundo. De hecho, la plaga se extenderá por toda la humanidad, simbolizada por los 4 ángeles, que se dispersarán por los 4 puntos cardinales. Recordemos que en el tiempo de Jesús los 4 puntos cardinales significaban toda la tierra. En este azote ya no se va a tratar de atormentar sin matar, sino que este ejército invasor, capitaneado por los 4 ángeles, hará perecer a la tercera parte de los hombres. Sigue el mismo esquema de las 4 primeras calamidades, desencadenadas por el toque de las trompetas. Pero los castigos son cada vez más terribles. El dar muerte a una tercera parte de los hombres quiere significar un gran estrago y carnicería que se llevará a cabo del ejército invasor. San Juan señala que el número de miriadas significa 10.000. Entonces, 2 miriadas sería 20.000. Y 2 miriadas de miriadas sería multiplicar 20.000 por 10.000, que en total serían 200 millones de jinetes y caballos. La masa del ejército es realmente imponente y designa una potencia irresistible. El ejército era grandísimo. La cifra que oyó y que nos transmite el profeta es semejante a la de los ángeles de la corte celestial, cuyo número también era semejante. San Juan quiere como dar a entender que existen 2 ejércitos formidables, el de Dios y el del diablo, que se espían dispuestos a lanzarse el uno contra el otro. Este paralelismo o contraste parece aflorar entre los 2 ejércitos. Indica que el autor sagrado se refiere aquí posiblemente al ejército de ángeles del abismo infernal, o al menos considera a los pardos como los ministros del infierno. Asimismo vi en la visión los caballos y los que cabalgaban sobre ellos, que tenían corazas de color de fuego, y de jacinto y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. La descripción que nos da el geógrafo de este ejército es tan fantástica y aterradora como las langostas centauros de la quinta trompeta. Los jinetes tenían corazas color de fuego, las cabezas de los caballos eran poderosas como las de los leones. Sus bocas exhalaban un aliento verdaderamente infernal, fuego, humo y azufre.
El azufre ardiendo y humeando es un elemento típico de las descripciones demoníacas y del infierno. Fuego, azufre y humo. San Juan los cita en este pasaje hasta 3 veces, con el color de los caballos, el de las corazas de los jinetes y el del aliento, que arrojan los caballos por sus bocas. Esto indica que tales jinetes y caballos son auténticamente demoníacos y destructores. La imagen de monstruos arrojando por sus bocas fuego y humo era entonces bastante corriente. Incluso se las encuentra entre los clásicos como Ovidio y Virgilio. El jacinto era una variedad de zircón. El zircón era un mineral transparente de color rojo-naranja, color fuego. El nombre coincide con el de una flor de color púrpura y azul rojizo profundo. Con las 3 plagas perecieron la tercera parte de los hombres, es a saber, por el fuego, por el humo y por el azufre que salía de su boca. El poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, pues las colas eran semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Las caballerías infernales descritas con caracteres verdaderamente espeluznantes con sus terroríficas armas, fuego, humo y azufre, muy propias del abismo, causó la muerte de una tercera parte de los hombres. Algo parecido sucedió en las 4 primeras trompetas, en las que pereció también una tercera parte de los seres que sufrieron su acción. Las colas de los caballos del ejército infernal eran como serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. En la mitología oriental era frecuente la representación de seres humanos con cabeza de león y con colas de serpientes. En la Gigantomaquía de Pérgamo, monumento que representa la lucha entre dioses y gigantes, que San Juan había oído contemplar, los enemigos de los dioses tenían los miembros inferiores serpentiformes. Los pardos bárbaros atacaban las colas de los caballos haciéndoles un nudo, lo que podía hacerles parecer como serpientes con cabeza. La intención de Dios al permitir que muriesen tantos hombres era producir en los restantes el arrepentimiento. Sin embargo, los resultados de estos castigos fueron nulos. El resto de los hombres que no murió de esas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos. Dejaron de adorar a los demonios, a los ídolos de oro y plata, de bronce y de piedra y de madera, los cuales ni pueden ver, ni oír, ni andar. Ni se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus maleficios, ni de sus fornicaciones, ni de sus robos. Los supervivientes de estas catástrofes no se aprovecharon de su lección para convertirse a Dios, antes bien, continuaron ofendiéndole con sus cultos a sus ídolos y muchos otros crímenes. Las malas obras para estos impíos forman, pues, 2 grupos, unas van contra de Dios y las otras van contra el prójimo. Contra Dios, el autor sagrado recuerda principalmente la idolatría, que consiste en adorar a figuras inertes de materiales más o menos preciosas que no tienen alma ni vida. De la idolatría proceden todos los demás pecados, incluso los más vergonzosos. Cifras en Romanos capítulo 1, versículo del 24 al 29. San Juan considera también los crímenes y vicios de los paganos como una consecuencia de la idolatría. Tengo que aclarar el tema de la idolatría, ya que muchos hermanos separados se aprovechan de esto para atacarnos. Lo que nosotros hacemos como católicos es venerar imágenes, no las estamos adorando. Además, son una representación de algo que se encuentra en el cielo. Aunque ellos dicen que nosotros no deberíamos de hacer eso porque en la misma Biblia se explica, nosotros lo que hacemos es venerar sus vidas, no es adorar. ¿Qué significa? Que nosotros queremos seguir el ejemplo que, por ejemplo, San Judas Tadeo nos dio a nosotros. Hay que recordar que los paganos lo que hacían era seguir a dioses completamente ajenos a Dios, que es muy diferente de lo que nosotros hacemos. También tenemos que recordar que existen varios tipos de idolatría. Por ejemplo, las personas que están apegadas al dinero, las personas que están apegadas a cosas materiales, las personas que están apegadas a una vida y se arriesgan inclusive a asesinar a un propio bebé para seguir su vida según ellos tranquilos. Personas que son egoístas y prefieren asesinar a sus propios padres antes de cuidarlos. Todo eso es idolatría.
Tenemos que agregar en la idolatría las artes mágicas, por ejemplo la brujería y las encantaciones, el horóscopo, y también tendríamos que agregar las malas acciones cometidas contra el prójimo, que son los homicidios y las fornicaciones y los robos. Hay que agregar también en la idolatría las artes mágicas, la brujería y las encantaciones, por ejemplo el horóscopo. En el Nuevo Testamento se suelen acompañar con la idolatría las artes mágicas. También la idolatría podemos agregar como los homicidios, la fornicación y el robo. Tenemos que recordar que Dios lo que quiere es que nos salvemos, pues Él dice que Él quiere que todos se salven y que lleguemos a conocer la verdad. Todos estos azotes Dios los manda para que nosotros nos convirtamos, porque Dios es bondadoso y Él dirige tanto las obras de su justicia como de su misericordia a la conversión de los pecados. Muchas veces nosotros no estamos viendo eso, sino que simplemente lo que hacemos es discutir con Dios y decimos, ¿por qué nos abandonaste? Con esto no quiere decir que Dios dejó su misericordia, sino más bien que nosotros, con nuestras malas acciones y con nuestra obstinación a la maldad y la perversidad humana, llegan las consecuencias. Podemos ver que de los cristianos no se dice nada, pero por analogía con el conjunto de este septenario se puede concluir que debieron de salir purificados de la prueba. La gran tribulación pasada constituyó para ellos una ocasión de purificación espiritual, de la que salieron más fortalecidos en su fe y en su esperanza. Y con eso terminamos el video de hoy, no sin antes pedirles de nuevo que oremos por la iglesia, ya que en este momento está siendo atacada por los movimientos de izquierda, por las personas de la nueva era, los masones, y por personas de otras denominaciones religiosas. Si les gustó el video, denle me gusta, denle a la campanita para recibir todas las notificaciones y nos vemos en el próximo video.